Les voy a contar una triste historia. Érase una vez un pueblo bastante orgulloso de sus logros y se convertía en una potencia. Pero eso puso celoso a la ese entonces potencia e ideó un plan para eliminarla del juego. Eso desencadenó que ese pueblo se sintiera mal, con desgano y con una increíble necesidad de vengarse de aquellos que le hicieron daño. Así que en secreto, bajo el liderazgo de un carismático líder, se armaron y lograron lo impensable: volverse potencia casi de la noche a la mañana. Así es, hablo del Imperio Helghan. El Imperio Helghan se formó en honor a la corporación privada de colonización que la UCN asignó para colonizar mundos exteriores. La UCN es el acrónimo en inglés de las Naciones Coloniales Unidas, por el primer autarca escolar Visari en el año 2347 en el sistema Alpha Centauri. Debido a esos sucesos que le contaré pronto, ellos adoptaron una creencia al mutar en su mundo que la raza Helghast era superior al resto de la humanidad. Tanto es así que incluso se crearon su propio alfabeto. Tanto fue su cambio físico que ahora se adaptan a respirar en ambientes tóxicos. Pero si te preguntas el por qué aún usan máscaras, es más como un símbolo de orgullo de su pasado de penurias, pues los primeros colonos de Helghan no podían soportar tan tóxico mundo sin ellas. Para saber cómo se formó y disolvió, primero debemos entender los antecedentes. La Corporación Helghan. La Corporación Helghan era un conglomerado de industrias energéticas, industrias y minera fundada en la Tierra unas décadas después de la fundación de la UCN. Hablando de la UCN, antes ellos se encargaban de la colonización, pero después de un incidente en el que perdieron 6 naves coloniales en una llamarada solar en el año 2117, la UCN perdió credibilidad y tuvo que hacer licitaciones para que compañías privadas hicieran su trabajo, algo parecido con la NASA con Elon Musk y Jeff Bezos. La corporación ganó la licitación con fuertes acusaciones de fraude, sobornos y convenientemente tener una flota colonial lista para ser abordado. En fin, ganaron la cuestión y debían dar el 10% de las ganancias a la UCN. Para no hacer el cuento largo y porque la primera guerra extrasolar no es parte de la historia, la corporación Helghan perdió y debían ceder sus colonias a la ISA, Alianza Estratégica Intergaláctica. Es como una OTAN en el espacio para las colonias afiliadas a la Tierra. Eso quiere decir que debían ceder sus principales colonias, el planeta Vecta, nombrado así en honor al fundador de la corporación, Philip Vecta, lo que desencadenó el llamado éxodo de la población que era leal a la corporación, y se fueron al planeta vecino de Helghan, usado más para la minería de recursos, pero era más hostil para la vida humana. Durante casi 150 años los habitantes pasaron por un duro proceso de adaptación y con un gran resentimiento por quienes lo derrotaron. En el año 2347, Skolar Visari logra un golpe de estado con lo que quedaba de la corporación y funda el Imperio Helghan en su honor. Es después de este golpe de estado que Visari se nombra autarca y hace cambios drásticos a la sociedad Helghan, debido a que como la corporación Helghan perdió la guerra tenía un bloqueo comercial, cosa que Visari, con ayuda de proveedoras del mercado negro y colonias no alineadas como con la IXA, es como la ISA pero para colonias independientes, para tener contratos energéticos y de materiales para así construir su ejército. Remodeló la cultura de Helghan haciéndola una ideología supremacista, afirmando ser el siguiente paso de la evolución humana y así apoderándose el nombre de Helghast. Convirtió a la sociedad Helghast a la militancia y eventualmente le declaró la guerra a la ISA en un intento para conquistar Vecta y vengarse de la UCN. Es así como la Segunda Guerra Extrasolar dio inicio. La guerra inició en el año 2357, cuando los Helghast intentaron conquistar Vecta usando 2 traidores de la ISA para desactivar la red de defensa planetaria. Así permitió que el tercer ejército Helghast aterrizara casi sin resistencia. El plan era invadir y someter Vecta, para luego usar el sistema de defensa en contra de los refuerzos de la UCA, el ejército de las Colonias Unidas. Es ahí que dan inicio los eventos del primer Killzone y Killzone Mercenary. A pesar de sus esfuerzos, no lograron mantener el planeta y la instalación espacial fue destruida, haciendo que los esfuerzos de la UCA lograran llegar a reforzar a la ISA. La invasión Helghast fracasó, pero se llevaron un premio de consolación: ojivas nucleares. ¡Que Dios se apiade de nosotros! Años después de la invasión, en 2359, la ISA se logró recuperar y obtuvieron varias naves donadas por la UCA para la próxima invasión al planeta de Helghan. Es aquí que inicia Killzone 2. El combate en la capital Helghan de Faerûs fueron brutales. A pesar de que la ISA ganaba terreno, cada centímetro ganado era un alto costo para los invasores, hasta que llegando al propio palacio de Helghast,
usaron una barrera de petrucita que causó un punto muerto en ambos bandos. Es así que las fuerzas Gila se dividen en dos. Por un lado, el convoy Avengers se quedaría luchando para mantener la posición, mientras que el escuadrón Alpha se encargaba de encontrar la fuente de poder y destruirla, para así que las fuerzas logren seguir. El coronel Radek del Imperio Helghan aprovecha la situación e invade la flota ISA en busca de los códigos nucleares, pues las ojivas son inútiles sin ellas, logrando un duro golpe para los invasores, al destruir varias de sus naves, incluida la nave insignia, la New Sun. Por desgracia, la nave cayó cortando la red energética del campo que protegía el palacio. Se creía que todo saldría bien después de eso, pero resulta que Radek activa una ojiva en el centro de la ciudad capital, aniquilando gran parte de la fuerza, tanto invasora como defensiva, diezmando a las primeras, pues los segundos aún tenían fuerzas feroces esperándolos. En una batalla desesperada en la que lograron llegar al palacio, logran vencer a Radek y este se inmola logrando llegar hasta Visario. El plan inicial era capturarlo y hacerlo capitular, pero debido a la terquedad del autarca, Rico, con rabia de ver a tantos de sus amigos morir por él, lo asesina, solo causando agitar aún más el avispero. Sus últimas palabras fueron: No. Tenías un trabajo. ¡Uno! Dicho y hecho, es aquí que inician los hechos de Killzone 3, donde las fuerzas restantes de la ISA tratan de huir de la destruida e irradiada ciudad. Las naves restantes que aún quedaban de la ISA se retiraron o fueron destruidas en sus intentos, y las tropas que no lograron llegar estuvieron varadas por medio año en Helghan. Sin cabeza, ahora Helghan debía elegir un nuevo líder. Es ahí que Jorhan Stahl, un fabricante de armas con ejército privado, se disputó el puesto de autarca contra el almirante de la flota Orlok, dando así un periodo bastante tenso en el imperio. Para resumir, Orlok fue nombrado autarca y negocia un tratado de paz que beneficia tanto a la Tierra como Helghan, y Stahl, por la rabia, inicia una corta guerra civil por el poder, en el que asesina, ya sea con experimentos o en público, a los agentes de la ISA que lograron capturar e iniciar un plan para destruir la Tierra, legitimizándose como el verdadero autarca. Las fuerzas ISA restantes, sabiendo lo que va a pasar, tratan desesperadamente de escapar, usando el ascensor espacial y observando con espanto la carnicería entre helgas, hasta que la nave personal de Stahl, que estaba en rumbo hacia la Tierra para destruirla, fue impactada por un misil nuclear en la órbita de Helghan, dando un efecto en cadena donde el planeta fue casi erradicado. La segunda intrasolar dio un fin con una amarga victoria. Se sabe que hubo sobrevivientes y fueron reasentados en Vecta, pero esa es otra historia. El ejército Helghast es muy variado, pero todos tienen algo en común. Todos usan máscaras de gas y visores que tienen luces rojas que usan para intimidar y bajar la moral de sus adversarios. Está compuesto por las tropas, líderes de escuadrones, oficiales, los comandos, tropas de choque, soldados de élite, las tropas pesadas, las tropas lanzallamas, soldados de captura y muchas otras más. También usan unidades drones para sus asaltos, tales como los bots centinelas para asaltos a escuadrones enemigos o los bots arañas, usados más como unidades de demolición. Eso sin mencionar las unidades mecanizadas, que poseen como el portatropas, que es una unidad mecanizada letal utilizada en terrenos selváticos. El tanque Helghast, que es la columna vertebral del ejército, o como el Mauler, la joya de la corona del ejército, capaz de destruir naves capitales que se encuentran en la superficie con relativa facilidad y obliterar ejércitos. A diferencia, por ejemplo, de muchas otras caminantes, este tiene el potencial de poder trasladarse incluso de manera vertical. En el aire, sus fuerzas solo se describen como aterradoras. El Attack es el máximo ejemplo de eficiencia y letalidad en combate. Su flota no tiene nada que envidiar a la ISA, como los cazas Helghast usados más comúnmente en el espacio. El crucero Helghast, que si bien es un modelo anticuado de la era de la corporación y que puede ser superado por las naves de la ISA o de la UCA, lo compensa por su habilidad de ataque de abordaje y poder de fuego. El crucero de arco son actualizaciones de los viejos cruceros, ahora remodelados y adaptados para resistir los nuevos motores de Petrucita, haciéndolo mucho más letales que sus predecesoras e igualando su contraparte de la ISA sin necesidad de abordar. Y el crucero prototipo de Stahl Arms, el KG, era la nave más poderosa jamás hecha y que fue hecha en secreto del ejército. Tiene la tecnología de crear escudos, tiene el blindaje para resistir fuego enemigo, capacidad de desplegar aeronaves y con un solo disparo destruir naves sin siquiera abordarlas. Estaba destinada a destruir la Tierra con sus ojivas nucleares alimentadas de Petrucita, mas fue destruida en Helghan.
El nombre de Kage es en honor al padre de Jorhan Stahl, Kaja Stahl. Como ya hemos podido ver, los Helgas se basan peligrosamente a ciertas potencias de cierta guerra en el siglo XX. A pesar de poseer una historia de origen algo similar, los Helgas no dejan de ser los favoritos de la fanaticada, y es que mientras más sabes de su trasfondo, más empiezas a empatizar con ellos. La mayor parte de sus problemas son culpa de la propia UCN. ¿No me crees? Piénsalo de este modo. La UCN es una entidad corrupta y burocrática que busca estrangular a sus colonias lo más que puedan. ¿Lo justifican? Claro. La Tierra es ahora un páramo casi sin recursos debido a las guerras del siglo XXI, por lo que incluso mantienen débil a la ISA para que en un futuro no se rebelen. Y eso se nota con las naves donadas que la UCA le dio, siendo esas naves obsoletas en comparación a las de la UCA, que serían destructores en comparación. Aunque esta afirmación no justifica ni a los Helgas ni a los Vectans, pues ambos son malos desde cierto punto de vista. Los Helgans ya los vimos, pues son maníacos, genocidas, racistas e imperialistas, creyéndose la raza superior. ¿No le has eso conocido? Y los Vectans a primera vista parecen los buenos, después de todo son ellos quienes controlamos. Pero mientras más te fijas, son unos hipócritas igual de imperialistas y racistas, pues ellos creen que los Helgans merecen todo lo malo que su mundo les ofrecía. A pesar de todo lo dicho, el Imperio Helgan en resumen es una sociedad fascista y militarista, cuyo sistema de gobierno es nepotista, usando el nacionalismo Helgas para manipular a la ciudadanía para su beneficio personal. Además de que la tecnología que se ve en realidad es exclusiva para el sector militar, pues los civiles viven en la pobreza extrema, pero a pesar de eso, la fanaticada aún los sigue viendo como los buenos, y es debido a su trasfondo ya dado, donde las condiciones de su primera derrota harían ver al Tratado de Versalles como una justa innecesaria. La gente ve y entiende su dolor y resentimiento, y lo lógico era que se volvieran así contra la humanidad que los abandonó. Es por eso que el Imperio Helgan, a pesar de todo y las penurias, se mantiene firme y leales, aun con todas las cosas malas, pues saben que el resto los tratarían peor y de la cual no están tan equivocados.